Voy a aprovechar esta invitación para tomarme unos minutos y compartirles un poco de la experiencia que estamos viviendo en la ciudad de Bucaramanga, pero también porque vengo con una invitación de lujo que no se pueden negar. Por eso me alegra mucho ver caras muy conocidas. Cuando era niño y venía a la ciudad de Barranca, algunos de ustedes estaban pastoreando. Y desde ese entonces tengo un gran aprecio y un gran cariño por muchos de los que están en este auditorio, a quienes respeto y admiro. Me alegró ver al pastor Dagoberto, que fue de los primeros que vi jorobando con política aquí en esta región. Y hoy somos el fruto de lo que ustedes con lágrimas sembraron. Y también de poder ver a tantas personas que han esperado el tiempo de Dios con paciencia. Y de eso quiero hablarles en un instante. Una de las cosas que honro es la unidad. Y por eso, Pastor Oscar, quiero honrar este momento. Porque de lo más difícil, es más fácil cuadrar 100 micos para una foto que unir a todos los pastores de una ciudad. Es verdad. Casi como alcalde no lo logro yo en Bucaramanga, imagínense, siendo alcalde. Pero ya lo estamos logrando, porque este es un tiempo especial de Dios para nuestro departamento y para nuestra región. Pero antes de compartir un pensamiento que traigo, me acompaña el presidente del Consejo de Bucaramanga, el pastor Tito Rangel. Quiero que les dé una palabra de saludo, pastor Tito, me viene acompañando. Y ya les presento ahora la comitiva que hoy me acompaña. Dios los bendiga. Buenas tardes. Qué alegría poder saludar a cada uno de los pastores, algunos conocidos, pastor Dagoberto, bueno, amigos de hace muchos años, pastor Oscar y amigo también. Qué rico poder visitar esta mi casa y me siento muy feliz de estar acá acompañando a mi amigo el pastor y nuestro alcalde en Bucaramanga en este ejercicio tan lindo de unidad. Creo que es el tiempo de Santander. Yo dije, es el tiempo de Santander. Y ese es el mensaje que estamos llevando por toda la provincia, por la capital, y es que es el tiempo de que nos unamos. Creo que el departamento lo estaba esperando. Mucha expectativa con la llegada de un hombre de Dios, como lo es el alcalde Jaime, a la alcaldía de Bucaramanga capital. Pero una de las grandes expectativas es esta, justamente, sentarnos a la mesa, derribar prevenciones, y en ese ejercicio del amor, pensaba en lo que dice Gálatas, de que la ley se resume en una sola cosa, y es ámense, amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y en ese resumen creo que Dios está usando la vida de nuestro alcalde, y hoy estar acá es una alegría. Yo quiero decir que Bucaramanga ahora en septiembre tiene una excusa para eso, y es la feria bonita, la feria de todos, lo que somos, que ha sido el eslogan que Dios ha puesto en la vida del alcalde. Al final nuestra directora nos va a compartir como la información clave, pero yo quiero decirles algo. El evento más importante en la feria nos va a unificar. El alcalde ahora les va a mostrar todo esto, y es histórico lo que puede pasar en septiembre en Bucaramanga si nos unimos el pueblo de Dios y marcamos una diferencia en nuestra capital. Allá los esperamos y estamos para servir. Un abrazo y un aplauso para usted. Dios los bendiga. Gracias. Muy bien. ¿Qué hace un pastor en la política? Es la pregunta que muchas personas me hacen. Otros me dicen, no es bueno combinar política con religión. Otros me decían, nunca un pastor podrá ser alcalde porque una ciudad difícilmente escoge un pastor como alcalde. Pues todos esos mitos fueron derribados en las pasadas elecciones. La pregunta que muchos me hacen y es, ¿cómo lo logra? Y Paz, qué alegría volverte a ver. ¿Cómo lo logra? Yo primero tengo que compartirles lo que dice Mateo, porque es que este versículo a mí me cambió el chip. Mateo 10:16 dice, mirad, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como la serpiente e inocentes como la paloma. Lo primero que debe entender la iglesia es que
debe haber un cambio de mentalidad de adentro hacia afuera. La iglesia está esperando que el mundo cambie la manera de pensar para que nos acepten tal y como somos. Y a veces creemos que el problema es el mundo, y el problema no es el mundo, el problema es la iglesia. Estamos equivocados, y me perdonarán si de pronto rompo un poco el esquema o maltrato a alguien con lo que quiero decir, pero cometemos un error de creer que es el mundo el que algún día tiene que voltearnos a mirar y decir: ellos son la salvación y traigámoslos. No va a pasar. Estaba el día domingo en un evento muy bonito que hizo el Instituto de Cultura. Me acompaña la directora del Instituto de Cultura, con personas con discapacidad que hacen parte de la EMA, la Escuela Municipal de Artes, y chicos con síndrome Down, con discapacidades, que tocan un instrumento. Y hicieron un concierto. Y les decía yo a los asistentes: durante años hemos forzado a estos chicos a que se adapten al mundo real. Y hoy en día entendemos que no es el chico que se tiene que adaptar al mundo porque el chico es raro. No. Es el mundo el que tiene que adaptarse a él para darle educación, para darle salud. Debe haber un cambio de mentalidad. No es el niño con discapacidad el que tiene que adaptarse al mundo real. Es el mundo real el que tiene que adaptarse al chico. Lo mismo me está pasando con la iglesia. Voy y encuentro una iglesia que está esperando que el mundo se adapte al pensamiento de la iglesia, y no es así. La iglesia tiene que entender la realidad del mundo para transformarlo. Nosotros somos como el caballo de Troya. Nos metemos en las altas cortes, nos metemos en las universidades, nos metemos en el deporte, nos metemos en la música. Algún día tuve un debate en una emisora porque el locutor era muy cristiano, radical, y me decía: pero yo no concibo que un hombre de Dios como Juan Luis Guerra le cante a gente no cristiana. Él debería convertirse de verdad. Fueron las palabras que usó. Él debería convertirse de verdad y cantarle solo a la gente de Dios. Y yo le dije: ¿por qué no piensas un instante? ¿No crees que Dios tuvo que cogerse un mundano para revelársele, para que le cantara a la gente no cristiano y le diera en medio de un mensaje de un concierto no cristiano la palabra de vida? Para eso hubiera cogido un cantante de nuestra iglesia y lo hubiera puesto en un escenario de fama. No, cogió a alguien de afuera, porque los de adentro no hemos sido capaces de entender cómo funciona el mundo real. No lo entendemos, porque fuimos formados dentro de un esquema muy cerrado. Y me incluyo, yo vengo de la escuela de que nosotros estamos en un mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, todo lo que pasa en este mundo me contamina. Entonces, muchas gracias. Por lo tanto, estudio en un colegio cristiano, en una universidad cristiana, converso con personas solo cristianas, porque no me puedo contaminar con lo que pasa afuera. Yo fui educado bajo esa mentalidad. Yo era parte del grupo de alabanza y nos invitaban a serenatas. Y el hermano no se acuerdan, el grupo de Manuel nos invitaban a serenatas. ¿Sabe cuáles eran las canciones que le tocábamos a la próxima esposa del hermano? Cristo rompe las cadenas. Esa era la serenata. La canción más moderna era Te quiero de Rabito. Sí. Eso era lo más moderno que el grupo de alabanza de la iglesia tenía para una ocasión como esa. Y qué cuento de tocar una canción que la cantara alguien no cristiano, porque estábamos pisoteando. No quiero, discúlpeme, ser ofensivo con lo que estoy diciendo. Lo que trato de decir es: yo no le dedicaría a mi esposa una canción de los voceros de Cristo para conquistarla. En ese ejemplo tan sencillo es lo que trato de hacerle entender, que durante años la iglesia ha esperado que el mundo se adapte a la iglesia,
pero no hemos entendido que la iglesia fue llamada como un perpetrador para permear el mundo. Y mientras la iglesia debate entre quién es más santo que el otro, cuál asociación de pastores es más importante que la otra, quién lidera más en la iglesia, quién está más cerca o más lejos del alcalde. Mientras estamos en ese debate interno, con todo respeto, las comunidades LGTBIQ+ nos han venido ganando un terreno enorme. Y ellos no están peleando entre ellos. ¿Quién es más bonito que el otro? ¿Quién tiene la mejor organización multicolor que el otro? Ellos no están en esa discusión. Ellos están en la discusión de quién entra a la universidad, qué leyes vamos a transformar, a quién ponemos en el consejo, a quién ponemos en el senado, quién defiende esta ley, quién defiende. Ellos no están peleando entre ellos. Ellos están pensando entre ellos cómo transforman el mundo. Y nosotros, dice que no. Si es el pastor Dagoberto que cita, yo no voy. Si es el pastor tal que cita, yo no voy. No se trata de quién cite, se trata es a quién vamos a intervenir. ¿Cuál es la misión? Nosotros somos agentes secretos en un mundo hostil. Entonces yo fui educado en una familia donde decían: mi hijo, tenga cuidado porque el lobo se disfraza de oveja. Y en la iglesia hay muchos lobos disfrazados de ovejas que se meten para llevarse a las ovejas. Entonces yo crecí con la prevención de tenga cuidado porque se nos van a meter a robarnos lo que somos. Yo crecí en una cultura donde la serpiente siempre fue sinónimo de maldad. Pero cuando llego por primera vez a la política y entro en un dilema de ¿será que estoy dentro o fuera de la voluntad de Dios? El Señor me regala esta palabra en Mateo, hace más de 10 años. Llevaba yo 2 años en el consejo, pensaba, ¿me relijo, no me relijo? Me empecé a sentir frustrado. Mi llamado es ser pastor, mi convicción es el pastorado. Yo no he cambiado mi llamado, predico cada 15 días en mi iglesia, disfruto predicar. Y si ustedes me dan más tiempo, termino ministrando y recogiendo ofrenda aquí. Ese es mi llamado. Pero en este tiempo tengo una asignación. Mi llamado es el pastorado, pero mi asignación en este tiempo es una ciudad. Pero yo empecé en una lucha interna. ¿Será que estoy dentro de la voluntad de Dios o me equivoqué? ¿Será que estoy dentro de mi voluntad? ¿Será que esto es mío? ¿Son mis emociones? Entonces, en una de esas peleas, hablaba con un pastor y le decía: me siento mal, no sé si estoy fuera o dentro de la voluntad de Dios, no me siento bien en el consejo, me frustro, siento que estoy en el lugar equivocado. Me dijo: mira, Jaime Andrés, es muy sencillo, no se queme la cabeza. Si Dios lo quiere adentro, usted vuelve y se elige. Si no lo quiere, se quema. ¿Cuántos candidatos son? 390. ¿Cuántos entran? 19. O sea, usted tiene el 0.05% de posibilidad que entre. O sea, si entra, es la mano de Dios, no es otra cosa. ¿Qué quiere decir? Si Dios te tiene para esto, Dios te abrirá la puerta. Y si ya terminó tu tiempo, Dios te cierra la puerta. Sencillo, no es más. Eso me quitó una carga de encima. Me lancé por segunda vez. Pasamos de 6,000 votos a 12,800 votos. Histórico en la ciudad, fue una votación histórica. Y empieza esa batalla mental. Señor, lideramos el Festival de la Familia por primera vez en el estadio, más de 30,000 personas. Y fue muy apasionante. Pero hace 4 años me lanzo por primera vez a la alcaldía. Y mucha gente a mi alrededor me decía: la gente no va a votar por un pastor. La gente no va a votar por un pastor. La gente no va a votar por un pastor. ¿Y cuál era mi mensaje? Defendamos los valores, defendamos la familia, lo que soy, los principios, Llegó el día de las elecciones. El primero, Manuel, ¿recuerda cuánto sacó Cárdenas en ese momento? Sí.
El primero sacó como 130,000 votos. El segundo, Jaime Andrés Beltrán, 40 y pico de mil. No me dobló, me triplicó. Tercero y cuarto quedaron otros dos candidatos. Yo dije, ok, entendí. No era el tiempo de Dios y yo ya tenía una palabra: cuando esa puerta se cierra, hasta ahí llego yo. Pero curiosamente, el año anterior habían aprobado una ley que el segundo, por estatuto de oposición, volvía al consejo. O sea, me tocó por tercera vez entrar al consejo. Y yo me metí una pelea con Dios. Y tus promesas, y dónde está lo que me dijiste, y tanta palabra que me han dado. Y el Señor me vuelve y me lleva a la palabra que me dio 10 años atrás. Mira, Jaime Andrés, que lo envío como oveja en medio de lobos. Y aquí quiero detenerme. La iglesia durante años ha predicado que son los lobos los que se meten a las iglesias. Y llegó la generación a la que Dios le está diciendo: ovejas, vayan donde los lobos. Alguien me va a decir: ¿y cómo predico eso en la iglesia? ¿Cómo lo explico? Llegó la época donde las ovejas se infiltran donde los lobos. Y la pregunta es: ¿y cómo sobrevive una oveja en medio de lobos? Le da dos características. ¿Cuáles son? Primero, sean ¿qué palabra usa? Astuto. ¿Cómo qué? Es la primera vez que yo veo a la serpiente como un ejemplo bueno. No encontré otro versículo en la Biblia donde la serpiente sea utilizada para un ejemplo bueno. La primera vez que la serpiente es utilizada como un ejemplo bueno. Y yo dije: ¿dónde estaba ese versículo en el resto de mi vida? Esa palabra se me revela en un momento donde yo estoy en una batalla mental. Y me dice: lo envío como oveja en medio de lobos. Sea astuto como la serpiente, pero manso como la paloma. Y aquí es donde quiero centrarme para finalizar. Señores, lo que el mundo llama astucia, yo lo llamo discernimiento. A la iglesia le ha faltado astucia. Y la astucia del cristiano no se basa en la maldad, se basa en el discernimiento. Yo tengo que aprender a discernir los tiempos de Dios. Tengo que aprender a discernir el mover de Dios. Yo tengo que aprender a discernir la unción del otro. Hay gente a mi alrededor que tiene unción para hacer riqueza. Yo me le pego, porque él tiene esa unción. Hay gente que monta un puesto de empanadas y se hace rico. Hermano, uno monta zapatería, lechonería, todo, y sale endeudado. Y me dice: ¿pero por qué? Él monta empanadas acá y yo acá, y él vende y yo no. Él tiene la unción. Sencillo. Cada uno tiene su unción. Pero cada uno, aparte de tener su unción, tiene su tiempo. Voy a contarles algo que poco he hablado, pero ya por la confianza que me dan de ver tantos pastores juntos, lo cuento, que no salga de los dos Santanderes. Pero yo empecé en la política, y cuando estaba pastoreando jóvenes en mi iglesia, tenía una discípula en mi iglesia, una chica yo era líder de adolescentes, y ella era una niña, se llamaba Ángela Hernández. Creció siendo discípula mía en el grupo de jóvenes. Empecé yo en la política y 4 años después ella inicia. Pero esa mujer tenía una unción y tenía un don para la política único. Lo que yo me he echado 20 años, ella en 4 años lo logró. Y esa mujer empezó a echar para arriba, y mi naturaleza humana decía: ¿pero por qué ella y yo no? Pero si yo llevo más tiempo, pero si yo llegué antes a Barranca, pero si yo soy parte de la historia, pero si.
Y al comienzo me empecé como a frustrar, porque Dios usaba más a una chica que acababa de surgir que a alguien que llevaba remando toda la vida. Pero cuando entendí esta palabra, aprendí a ser astuto, aprendí a discernir. Y en vez de ponerme a señalarla, a criticarla, a menospreciarla, ¿sabe qué hice? Me le puse a la orden. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué la respaldo? ¿Qué necesita? ¿Tiene un soldado más? Aunque ella era mi discípula en la iglesia, en la política, dígame qué vamos a hacer. Aquí estoy. Porque entendí que la unción estaba sobre ella, el Kairos de Dios estaba sobre ella, y yo no me iba a quedar por fuera de ese momento, aunque la protagonista fuera ella. La política cristiana vivimos de egos. Pero ¿por qué él y no otro? Mira, hermano, si Dios levanta a alguien con una unción especial en esto, síganlo, respáldenlo, acompáñenlo. Esto no es de querer, esto es de llamado, esto es de unción. Les estoy abriendo mi corazón y espero que con madurez reciban lo que les estoy compartiendo. Angelita se nos fue y he orado a Dios que levante en nuestro departamento una mujer con el talante y el carácter y la unción de ella, porque nuestro departamento lo necesita. Pero era una mujer que tenía la unción, y en mi discernimiento y en mi astucia yo no podía quedarme enfrentando a quien Dios estaba levantando. Yo no sé quién sea el próximo que Dios vaya a levantar, quién tenga el llamado, quién tenga la unción. Pero cuando ustedes vean la nube, métanse en la nube, acompañen la nube, porque es Dios el que va a respaldar. Primer consejo: la iglesia tiene que tener discernimiento. La iglesia tiene que tener astucia para entender más allá de esa espiritualización en la que muchas veces nos recostamos. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo que Dios está haciendo algo y nos llenamos de celos, entonces decimos, no, orémosle a ver si eso es de Dios. 2 años después, sigamos orando a ver si es de Dios. Y el momento de Dios pasó y nunca lo capitalizamos, porque no quisimos entender que era el tiempo de Dios. 4 años después, Jaime Andrés vuelve a ser candidato a la alcaldía. Y si me da el tiempo algún día les contaré cómo tomé esa decisión. Porque la primera campaña no solamente me dejó de segundo, sino me dejó financieramente quebrado. Con mi esposa vendimos el carro, vendimos lo que teníamos, pusimos en venta a la suegra, pero nadie la quiso comprar. Literalmente, al día siguiente de cuando fueron las elecciones, nos miramos los dos. Me tocó salir, tomar un taxi para ir a reunirme con unas personas y mirar cómo pagaba las deudas que me quedaron de campaña. 2 años después, termina pandemia, yo estoy en el consejo y alguien me dice, es tu momento para la alcaldía. Y nos miramos con mi esposa y dijimos no. ¿Sabe cuánto duré pagando las deudas de la campaña pasada? 3 años. 3 años. Y en silencio. Y moliendo. Recuerdo tanto que tuve que pedirle a un hermano que me prestara un carro por unos meses. Y yo cogí ese carro prestado y me dejaba varado en todo lado. Y yo decía, Dios mío, ¿me equivoqué? ¿Cometí un error? ¿No escuché tu voz? ¿No entendí la voz? Porque no tenía necesidad. Quedamos con una deuda de casi 300 millones de pesos. Fue una locura.
Y falta un año para las elecciones. Y yo estoy en ese debate, sí, no, sí, no, sí, no, Dios mío, dame una palabra, Señor, muéstrame que baje un ángel del cielo, no sé, haga algo. Entonces en eso, la iglesia del Centro Familiar de Oración tenía un congreso en la 27. Y venía uno que fue candidato a la alcaldía de Miami. Se me va ahorita el nombre, ya voy a recordarlo en un instante. Y trajeron ese candidato de conferencista a un congreso que tenía el CFA. Y yo llamo a Tito y le digo, oye Tito, yo quiero hablar con ese hombre porque me siento identificado. Y me dicen, ¿qué te identifica? En que los dos olemos a quemado. Él se quemó y yo también. Y era verdad, yo lo busqué porque es una persona que quedó como de cuarto a la alcaldía de Miami. Me dice, mira, el hombre ya se va, lo único sería que tú lo subas al aeropuerto. Entonces Tito me dio el privilegio de subirlo al aeropuerto y lo recogí yo. Y yo iba manejando el carrito prestado, subiendo al aeropuerto. Y empecé a contarle mi historia y él a hablarme de su experiencia y hablando de... Y íbamos llegando al aeropuerto y al final le lanzo la pregunta. Le digo, hermano, yo tengo una sola duda. Me dijo, ¿cuál es? Le dije, no sé si volverme a lanzar. Me volteó a mirar. Me dijo, detente un momento. Yo pensé que iba a poner las manos sobre mí o iba a hacer una oración. Pensé que me iba a abrazar y me iba a decir, mira, Dios me dice, no. Pastor, disculpe, me voy a decir una grosería, pero fue lo que él me respondió. Con el respeto del lugar donde estoy y del público que estoy, me dijo, usted es huevón. Así me dijo, usted es huevón. Yo sé que estamos sorprendidos con lo que estoy diciendo, pero así me respondió. Yo no les puedo decir otra cosa. ¿Cómo duda de lo que Dios estableció para usted? A usted el que lo llamó fue Dios y me metió una vaciada que yo le dije, bueno, sí, Señor. ¿Y sabe qué hizo? Cogió, tenía unos dólares en su mano y me dijo, mire, esta es su primera ofrenda para la campaña. Se bajó y se entró al aeropuerto. Y yo me bajé entre confundido, regañado y aburrido. ¿Y ahora qué hago? Gracias. Le pregunto a mi esposa y le digo a mi esposa, ven, estoy bien. Me dijo, mira, la única manera que nosotros hagamos campaña es que la hagamos con redes sociales. Porque no podemos volver a invertir el patrimonio de la familia. Yo sé que el pastor Arismendi sabe de lo que estoy hablando. No podemos invertir el patrimonio de la familia. Ok. La empezamos a hacer con redes. Pero sean astutos como ¿qué? Como la serpiente. Entonces cuando nos sentamos a pensar la campaña, el discurso ya no era somos los defensores de la familia, de los valores y de los principios. No. Pues seamos más astutos. ¿Cuál es el principal problema de la ciudad hoy? La seguridad. Volvámonos al modelo de seguridad. El Bukele Bumangués. Plan candado. Y empezó Dios a dar las ideas. Y cuando salía Jaime Andrés a los debates, todo el mundo esperaba el pastor hablando de familia, valor y principios. No, el pastor estaba hablando de migración, de fuerza pública, de ejército. Y la gente dijo, ese discurso es el que me gusta. ¿Sabe cuántas veces hablé de evangelio en mi campaña? Una vez, cuando me invitaron a la iglesia. Ya no era el candidato de los cristianos, era el candidato de la seguridad. Sean astutos como palomas, como serpientes. Sean hábiles, piensen, entendamos que no se trata de que yo soy el candidato de los cristianos, porque a mí me dijeron que si los cristianos se unen, ponen alcalde. Mentira, los cristianos nunca van a unir. Nunca. ¿Por qué? Porque es que tal hermano no me parece. No, es que a mí me gusta más el otro. Solo para escoger el candidato es un lío. El que piense ser alcalde con principios cristianos no puede pensar que la iglesia lo va a elegir. Porque usted no va a ser el alcalde de la iglesia, usted va a ser el alcalde de Barranca. Error garrafal, creer que es que yo voy a ser el candidato, voy a ser alcalde porque las iglesias se van a unir. Nunca se van a unir para votar por una sola persona.
pero sí se pueden unir para respaldar en oración la transformación de un territorio. Y termino con esto. ¿Sabe cuándo se unieron las iglesias a mi campaña? El último mes. Cuando vieron que ya iba primero en las encuestas, dijeron: pastor, yo siento de Dios que tengo que respaldarlo a usted. Ahí sí sintieron de Dios. Los que decían que ya no era el tiempo, que yo ya no era, que era otra persona, cuando ya vieron que faltaba un mes y las encuestas estaban arriba, ay, el Señor me mostró: dígame, pastor, ¿qué hay que hacer? Y yo por dentro, fariseo, hipócrita, pero tranquilo, pastor, sí, pase. ¿Sí? Porque si yo me quedo esperando que la iglesia se una, me pasa lo mismo de hace 4 años. La iglesia no está para gobernarse a sí misma, está para transformar una sociedad. Y finalizo: astutos como serpiente y mansos, ¿qué? Como palomas. Esa mansedumbre como palomas es la que hace el factor diferencial de cualquier gobernante frente a un hijo de Dios. Mi padre me enseñó desde muy pequeño: mi hijo, somos mansos pero no mensos. Y eso me ha permeado. La mansedumbre es al final entender que lo que va a suceder o lo que pueda suceder en el territorio no es por mí, es por Él. Hace 3 meses, para el mes de abril, reuní aproximadamente unos 500 pastores de la ciudad de Bucaramanga. Y empecé diciéndoles: por primera vez en la historia, Colombia tiene un alcalde cristiano en una ciudad capital. ¿Cuántos dicen amenito? ¡Ah! Pero súmele a eso que ese alcalde también es pastor. ¡Ah! Ya lo logramos. ¿Cuántos se sienten felices? Amén. Y le dije: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos el poder. ¿Para qué queríamos el poder? Entonces dice un hermano: pastor, para hacer cultos al aire libre. ¿Y acaso no los podía hacer? Pastor, para que nadie nos moleste cuando hagamos cultos. ¿Y para eso quería un alcalde? Pastor, para evangelizar las cárceles, los hospitales. ¿Y acaso eso no lo pueden hacer? Barranca, ¿para qué quiere un alcalde cristiano? ¿Para qué? Si no lo tienen claro, no lo hagan. Si no lo tienen claro, no se metan donde no los han llamado. Pero el día que tengan claro para qué quieren un gobernante cristiano en esta ciudad, ese día debe haber unidad de espíritu en cada uno de los que están aquí sentados. Porque uno no llega al gobierno a cristianizar la política. Uno no llega al gobierno a poder cantar coros al aire libre o poder hacer escuelas de padres donde la gente acepte al Señor en los colegios. No, eso lo podemos hacer sin ser alcaldes. Si vamos a llegar al gobierno, debe ser con un objetivo: que Dios se manifieste en el territorio. Me encontré con el alcalde Federico Gutiérrez Fico de Medellín, ahora en las ferias de las flores, que me invitó. Me dijo: alcalde, yo sé que usted no toma, pero usted sí va a las ferias. Yo le dije: claro. Y estamos en la feria de las flores. Me dijo: mano, usted sí es de buenas. Le dije: ¿por qué? Dijo: el primer año de gobierno que el equipo de fútbol de la ciudad sea campeón por primera vez después de 75 años. Y yo le dije: mano, pues aparentemente parece de buenas, pero yo tengo mis sospechas que tiene que ver algo de arriba más fuerte que yo.
Y es que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Si vamos a llegar a gobernar, no es para cristianizar la ciudad o la política. No es para hacer cambiar de religión a los que tienen otra religión. O no es para acusar y perseguir a los que tienen ideologías o piensan distinto a nosotros. No, equivocados estamos si creemos que llegamos al poder para perseguir a los que piensan distinto a nosotros. La mejor manera de reflejar a Cristo no es que nosotros los persigamos a ellos para que ellos conozcan a Cristo. Es que tú camines y el pueblo te siga y diga: mira, yo lo sigo a él porque hay algo en él que quiero tener. ¿Y qué es lo que tiene él? Tiene a Cristo. Tuve hace 2 meses en la ciudad de Bucaramanga la celebración del mes Prime. El problema es que no es una semana, es un mes, por política pública. Y recibí una cantidad de mensajes de hermanos diciendo: pastor, ¿para qué lo elegimos? ¡Qué vergüenza! Y yo le decía a alguien: yo prometí no izar la bandera, yo prometí no ser promotor de principios de los que yo no comparto. Pero la mansedumbre me ha enseñado que no es la agresión ni la violencia la que hará que el otro cambie su manera de pensar. Será el testimonio que hará que ellos vuelvan a ver lo que nosotros tenemos. En mi equipo de gobierno tengo personas de distintas religiones. Y de pronto para algunos de ustedes va a ser más gravoso. Tengo personas de ideologías distintas. Y alguien dice: pastor, se le metió el diablo a la alcaldía. No, el diablo debe estar ardido porque no le metimos a la alcaldía nosotros a ellos. Pero cuando el pueblo de Dios entienda que yo no fui elegido para gobernar la iglesia, sino para gobernar la ciudad, tengo que pensar como el mandatario de la ciudad. Mis frases en muchos discursos es: acá podemos tener diferencias ideológicas, políticas, religiosas, pero nos debe unir una sola cosa: Bucaramanga. Alguien diría: no, lo que nos debe unir es Dios. No, yo no tengo que hablar a Dios. Dios se debe manifestar a través de lo que hacemos. Dime de qué hablas y te diré de qué careces. Yo no tengo que estar hablando de Dios. Yo tengo que manifestar a Dios en lo que hago. ¿Cómo estoy logrando unir a los bumangueses? En función de que la ciudad avance. Católicos, no católicos, personas que tengan distintas religiones, personas que tengan distintas creencias en su ideología sexual. Lo respeto, pero venga, no discutamos de su ideología. Mejor unámonos a trabajar para que Bucaramanga avance. En eso hemos encontrado unidad. Y les voy a decir, mi oración es que al final de los 4 años los titulares de prensa tengan que decir: Bucaramanga es la ciudad más segura del país. Bucaramanga es la ciudad más próspera del país. Hace 2 días el titular de Vanguardia, de Caracol Radio, decía: de acuerdo a un estudio de inteligencia artificial, Bucaramanga es la ciudad más próspera de Colombia. Si inteligencia artificial lo sabe todo, algo estamos haciendo bien. Que no hablen de nosotros. Esta mañana estaba en un foro de alcaldes latinoamericanos en Puerto Rico y me conecté a una conferencia por Zoom. Di mi conferencia y ahora abrieron un panel de preguntas y pregunta una señora de República Dominicana: ¿cómo es gobernar siendo cristiano? Yo le decía: es muy fácil.
Porque tú haces lo que te corresponde y cuando ya no puedes hacer nada, descansas en Dios. ¿Cómo harán los gobernantes que no tienen a Dios en su corazón cuando ya no saben qué hacer? Pero si tú, que eres de República Dominicana, conoces de Jaime Andrés, conocen que me apodan así y saben de lo que está pasando en Bucaramanga, es porque algo está pasando en la ciudad, que Latinoamérica está conociendo lo que Dios está haciendo en Bucaramanga. ¿Eso qué quiere decir? Él es el que se manifiesta, no es más. Gracias por la oportunidad de permitirme estar con ustedes y los dejo con una tarea. No piensen en candidatos, piensen para qué quieren el poder. Y cuando tengan esa respuesta, volvemos a hablar. Porque al final no se trata de a quién es que Dios va a poner, sino para qué lo va a poner. Y si Bucaramanga puede ser la punta de lanza para que en este país se levanten hombres y mujeres de Dios para transformar esta nación, seré el primer soldado al lado de quien Dios ponga, porque he aprendido a honrar la unción de mi Padre, la unción de los hombres y mujeres que Dios ha parado a mi lado. Cuando aprendas a honrar la unción de los otros, también te llegará tu momento para que la unción se manifieste en ti.